En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Es Buenas martes noches, padre. 17 de enero de 2023 y estamos en este ciclo de Mediator Dei. David tiene la palabra hoy. Gracias, padre. Buenas noches. Y nos acercamos hacia la parte final ya de esta encíclica Mediator Dei de Su Santidad Pío XII. Y concretamente en esta tercera y última parte está dividida en dos: el oficio divino y el año litúrgico. Y a mí me corresponde esta vez esa primera parte de la tercera parte, que es el oficio divino. Quienes hayan seguido atentamente nuestras tertulias litúrgicas recordarán que cuando tratábamos Sacrosanctum Concilium, habíamos mencionado el tema del oficio divino, que hoy sabemos, después de la Reforma, se denomina liturgia de las horas. Antiguamente se llamaba oficio divino. Pero como Sacrosanctum Concilium era una constitución, entonces, a diferencia de Mediator Dei, que es una encíclica, eh, más bien lo que allí se encontraba eran prescripciones o principios para las revisiones y las posteriores reformas. Y solamente habíamos dado breves notas acerca de qué es el oficio divino y cuál es su sentido. Entonces, en este punto en particular, dan ganas de haber estudiado primero Mediator Dei antes que el Sacrosanctum Concilium, en este punto porque el Papa Pío XII aquí es especialmente didáctico al explicar qué es el oficio divino, unos ciertos aspectos históricos y el espíritu con que debe rezarse. Entonces es muy didáctico, es muy claro y es muy interesante. Entonces, parte Su Santidad Pío X en este aspecto, diciendo que la oración de la Iglesia se distribuye de manera que por medio del oficio divino abraza todas las horas del día, todas las semanas, todo el curso del año. Abarca todos los tiempos y las diversas condiciones de la vida humana. Entonces ya tenemos un primer acercamiento de lo que es el oficio divino. Es una oración constante y perenne de la Iglesia. Por derecho estricto es obligación solamente de sacerdotes. No sé si eso, padre, usted puede aclarar después, si eso sigue siendo actualmente. No es una Dentro, obligación para sí, los fieles, por supuesto, rezar el oficio divino, aunque algunos suelen hacerlo, creo que se recomienda. Después vamos a ver un poco ese punto. bueno, Dice, en el aspecto histórico, señala Mediator Dei que la oración pública común elevada a Dios conjuntamente por los fieles, en la más remota antigüedad solamente tenía lugar en ciertos días y a determinadas horas establecidas. Ello no obstaba, dice, que a veces reunidos vecinos y amigos hacían una oración en casas particulares. De hecho, menciones de esto hay en las cartas de San Pablo, por ejemplo. Poco después, en diversas partes del mundo cristiano se introdujo la costumbre de dedicar a la oración algunos momentos determinados del día. Por ejemplo, la última hora del día, cuando oscurece y se encienden las primeras luces artificiales. y hasta el día de hoy También, en el campo la gente dice la hora de la oración, o sea, la puesta del sol. exactamente, exactamente. O la hora, también la hora del rosario, que a veces cuando se De solía la también oración, rezar a claro. esa hora. Interesante eso. O también la primera hora de la mañana, el alba. Entonces, cuando la noche agoniza, dice aquí la encíclica Mediator. Y estas distintas oraciones que ya con el decurso de los tiempos se fueron relacionando con momentos específicos del día, fueron perfeccionándose cada día más por iniciativa y obra principalmente de los monjes que se dedicaban a la vida ascética y poco a poco fueron admitidas por la autoridad de la Iglesia en el uso ya de la Sagrada Liturgia. Entonces es en la vida monástica donde adquiere mayor perfección este diseño, por así decirlo así, este esquema del oficio divino, de rezar determinados cánticos, salmos, himnos y oraciones a determinadas horas del día. Entonces, lo que llamamos oficio divino es la oración del cuerpo místico de Jesucristo, es ofrecida a Dios por los sacerdotes y demás ministros de la Iglesia y por los religiosos, dedicados a este fin por institución de la Iglesia misma. Entonces, eh, ¿qué se, ¿de qué manera debe hacerse esta oración perenne y constante? La Iglesia manda que se reciten de manera digna, atenta y devotamente.
Y resalta su santidad Pío XII que se pide la devoción interior. Devoción interior. Recordemos que, al menos en la liturgia tradicional antigua, el oficio divino puede rezarse o cantarse. Entonces, dice aquí, no se trata de un simple rezo ni de un canto, que aunque sea perfectísimo según las normas del arte y según las normas de la música, pueda solamente llegar a los oídos, es decir, deleitar únicamente a los sentidos, sino que se pide sobre todo la elevación de nuestra mente y de nuestro espíritu a Dios para consagrarle absolutamente nuestras personas y todas nuestras acciones. De ese espíritu debe ir acompañado el rezo del oficio divino, no una cuestión mecánica, una recitación eh, quizá muy perfecta o un canto muy perfecto, pero que no está acompañado, digamos, de este sentido. Que por cierto es un punto en el que yo insisto a veces en el coro, de que no es un canto artístico, sino que es un canto litúrgico. Y desde la devoción interior tenemos que lograr, ojalá, el mejor sonido posible. Sí. Admirable contenido del Salterio. El Salterio es el libro de los Salmos, el conjunto de todos los salmos. Como todos saben, dice la encíclica, constituye la parte más importante del oficio divino. Los salmos abarcan todo el curso del día, santificando y hermoseando. Efectivamente, el oficio divino, la liturgia de las horas, está compuesta mayoritariamente de salmos. Son los salmos que están diseñados y apropiados específicamente para cada momento del día y acompañado de algunas otras oraciones y acompañado también de himnos. Mención especial dentro de las horas litúrgicas están las vísperas, y en concreto las vísperas del día domingo y las vísperas de los días festivos. En la edad primitiva acudían numerosos los fieles a estas horas litúrgicas, dice la encíclica, pero es una costumbre que ya a esa fecha se había perdido poco a poco. Al presente su rezo es obligatorio solo para el clero y para los religiosos. Para los seglares no se prescribe nada obligatorio por derecho estricto, dice el Papa, pero es en gran manera de desear que asistan realmente cantando o recitando los salmos al rezo de las vísperas del domingo o de los días de fiesta en su propia parroquia. Encarecidamente les rogamos a vuestros fieles, venerables hermanos, que no permitáis que esta piadosa costumbre, es decir, asistir y cantar las vísperas o rezarlas, no permitan que caigan en desuso, y procuren que donde ya se hubiese dado al olvido, se instaure nuevamente, dentro de lo posible. Que aprendan los fieles aquellas oraciones que suelen cantarse en las vísperas y que embeban su espíritu en su significado. Y aquí termino la exposición con una frase muy bonita que cita el Papa en esta encíclica, donde dice: aprendan en lo posible los fieles las oraciones, embeban el espíritu en el significado de los salmos, para que puedan experimentar lo que experimentó San Agustín cuando asegura de sí mismo, abro comillas, cuánto lloré entre los himnos y los cánticos, vivamente conmovido por la suave voz de tu iglesia. Aquellas palabras sonaban en mis oídos y la verdad penetraba en mi corazón, y con ellos se enardecía el piadoso afecto y corrían las lágrimas y me hacían bien. Esto es cuanto se puede resaltar del oficio divino en la encíclica Mediator Dei. Bueno, algunos le agregan ahí con forma jocosa, dicen que cuando San Agustín entró a la Catedral de Milán y escucha el canto que en la Basílica de San Ambrosio cantaban, canto gregoriano, es donde dijo que encanta ahora dos veces, ¿no? Precisamente cuando escuchan cierto tipo de sonidos que tienen pianos con tres teclas nomás, ya, sin comentarios. Claro. Veamos cómo este Papa, ya hace casi 100 años, insiste de lo bueno que es que los laicos también participen del oficio divino. El Sacrosanctum Concilium, en el número 100, dice: se recomienda que los laicos recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos. Sigue siendo una recomendación para los laicos, y los clérigos y los religiosos hacemos juramento al respecto. O sea, cuando la gente dice, usted tiene
pobreza, obediencia y castidad, le dicen a un religioso, a los que somos diocesanos, a ustedes apenas le tienen el celibato o soltería por el reino y la obediencia y respeto al obispo. Pero un momento, hay también un juramento hecho antes de la ordenación por la liturgia de las horas. O sea, si un laico no reza la liturgia de las horas, bueno, tendrá otras oraciones. Si yo no lo hago, tengo materia de pecado, así que, bueno, sin comentarios. Claro, porque es un compromiso que hice y que si no lo cumplo, lo estoy fallando a Dios y particularmente a la iglesia. Imagínense ustedes en el curso de las horas del mundo, en alguna parte del mundo, alguna persona orando, y la liturgia de las horas o oficio divino no es otra cosa que réplicas del gran terremoto que es la celebración de la Eucaristía. Fíjese eso. Entonces, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se reúne a rezar los salmos, Jesús también lo hace, los apóstoles lo siguen haciendo, y con esa misma raíz judía, la iglesia, la comunidad, lo sigue haciendo, y bueno, eh, cada una de las horas del día van en ese contexto. ¿Algún comentario, Gildo? No, sí, por favor. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo la única experiencia que tengo de las vísperas rezadas en un templo en día domingo son del Santuario de la Tirana. ¿Mm? Al menos en los tiempos que yo concurría con bastante frecuencia, hará unos 10 años atrás, vivía en Iquique, por ciertas circunstancias estaba mi familia acá y yo me iba los viernes al Santuario de la Tirana y hasta el domingo. Entonces podía ser testigo de las primeras vísperas y de las segundas vísperas del domingo, que se rezaban ahí con un formulario especial, por así decirlo, no era con el breviario solamente, eh, con un gregoriano castellanizado, ¿eh? Pero, Válido. sí, claro, claro que sí. Y no lo he visto nunca en ninguna otra parte. Bueno, claro, alguna vez que estuve, pero hace más años atrás, como 30, casi 40 años atrás, en, en el monasterio de los monjes de Yiu Yiu, benedictino. Claro. Bueno, ellos también, ellos también. Y leí alguna vez, a propósito de otro tema, eh, un libro de un autor norteamericano que era protestante, después se hizo católico y después se pasó a la iglesia ortodoxa rusa, eh, que tiene un libro que se llama La opción benedictina, se me va el nombre en estos momentos. Curiosamente él es ortodoxo ruso, pero todo su planteamiento de acción es basado en la regla de San Benito. Bueno, pero él contaba, es norteamericano, que las comunidades ortodoxas rusas en Estados Unidos tienen, y las más tradicionales, porque también parece que ellos tienen ahí algunos que son más fieles y otros que son un poquito más relajados, eh, partían el domingo, el sábado en la tarde con las vísperas, ¿no? Se juntaba la comunidad a rezar las vísperas y después al día siguiente iban al oficio divino. ¿No? O sea, perdón, a la divina liturgia, ¿eh? A la divina liturgia. Eso es alguna experiencia que quería compartir que he recogido de aquí por allá. ¿Eh? Y Googleando, el autor es Rod Dreher. ese mismo, ese mismo. Rod, el apellido es D-R-E-H-E-R. El mismo. El mismo, Interesante, sí. no lo conocía, fíjate. ¿No lo No, conocía? la verdad es que, primero, la liturgia de las horas, con las 7 horas canónicas, hay alguna variación, por supuesto, antes y después del Concilio Vaticano II, pero el núcleo es el mismo. Se vive en su forma completa en los monasterios. Los monjes o las monjas que son de clausura o de coro, como se acostumbra a llamar, o los frailes que son, o los sacerdotes que son regulares de reglas y que en sus reglas tienen establecidas las horas, de horas canónicas, ¿ya? Ahora, nosotros los sacerdotes seculares o los religiosos o religiosas que son de vida activa, lo común es que tengamos laudes y vísperas y en algunos casos las completas solamente. ¿Mm? Y claro, obviamente lo otro es libre, se puede hacer,
De hecho, cuando uno está en retiro, lo más común es que agregue otras horas. De nuevo, se ofrece para comunitariamente laudes, vísperas y a veces completa, pero las otras horas uno las puede ir haciendo en el curso del día. Cuando uno está en un ajetreo común, la situación es bastante variable, depende de muchas cosas. Y hay una cuestión que el Concilio Vaticano II, o sea, el Post Vaticano II, se busca, es que dentro de lo posible las horas del oficio sean más o menos similares o cercanas al horario en el cual corresponde. O sea, el amanecer es que ahí donde viene un tema bien particular, porque en los países que son ecuatoriales es muy fácil. El amanecer es a las 6 de la mañana, el atardecer a las 6 de la tarde y paramos de contar, lo demás se calcula. Pero en lugares como aquí en Chile, hace unos días atrás estuvo un amigo brasilero, ¿eh? Y le comentaba a su mamá cuando hablaba, le decía, oye, imagínate, aquí son casi las 10 de la noche y todavía está claro, le decía. Y allá también era las 10 de la noche, pero estaba oscuro hace rato ya. Y él no vive en la parte muy al norte de Brasil. Entonces, cuando hemos estado alguna vez paseando en el sur, Punta Arenas o algo así, los horarios también. Entonces, si uno dice al amanecer o al atardecer es complicado porque los horarios son, o sea, hay más o menos, ¿ya? De hecho, una vez me tocó ver unos religiosos que rezaban las vísperas como a las 4 de la tarde, porque después salían a misionar. Entonces, bueno, también es relativo. Antes del Concilio Vaticano II, habían algunos que rezaban todas las horas juntas. Entonces se levantaban muy temprano en la mañana o se acostaban muy tarde en la noche rezando todas las horas juntas para estar rezados. Ahora, yo he sabido, no los conocí personalmente, pero me lo contó una persona que estuvo con ellos, que habían unos sacerdotes de otro país, de otra parte, de otro mundo, que se juntaban en el lugar donde estaban como a las 11:30 de la noche para celebrar la misa del día y inmediatamente después seguían con la misa del día siguiente. Entonces tenían a las 11:30 la misa de un día y a las 12 la del día siguiente. Una cosa rarísima, ¿es por cumplir? No. ¿Es por mecánica? Tampoco. Se pierde justamente este espíritu que el Papa, el mediador de ahí, establece, que es la razón de ser de la oración. O sea, lo que estabas diciendo tú, David, respecto de un coro puede ser espectacular, puede ser con los mejores profesionales, una interpretación, pero para una filarmónica, no sé, qué sé yo, para un teatro municipal de la Scala de Milán, si tú quieres. Pero si no es un tema de artistas, es un tema de espiritualidad, una expresión de vida y de fe. Y ahí es donde varía la situación. Exacto. Sí, ese No, y es el problema de mal entender la obligación canónica, digamos, porque yo creo que, claro, eso de rezar, hacer como un sándwich de oración Claro, completo al final del día, por para cumplir. cumplir, claro, se cumple con la obligación, quizá, se cumple con la Claro. obligación, Es pero como, es como esa cuando en el obligación se colegio nos hacían establece, leer un libro, ¿te acuerdas? Tiene que leer hasta la y página claro, 100. Yo leí hasta la página 100. Ahora, ¿de qué se trata? No es tengo idea. exactamente, lógico. Pero esa obligación tiene un sentido, no es la obligación establecida por sí misma. Y el espíritu es santificar el día completo. Es decir, que no haya un momento en que no haya glorificación a Dios. Y si consideramos sacerdotes rezando el oficio divino o la liturgia de las horas a todo el mundo, lo que se busca es que en cada momento, instante del día, haya oración a Dios dirigida en diversas partes del mundo. Y es lo mismo también que, que ocurre con el sacrificio de la misa. Grandes santos, cuando en éxtasis se admiran de la misa, dicen qué bello es que en cada hora del día se esté celebrando una misa. Ese es el ideal. Claro, claro. Ahora, Cuanto más con el oficio divino. yo quisiera destacar algo, porque me ha tocado encontrar laicos jóvenes que han adquirido como propia la liturgia de las horas de una forma magnífica, ¿ya? Ahora, eh, hay hoy día tantas técnicas maravillosas. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, cuando estábamos tan encerrados, yo descubrí que se multiplicaron las versiones en YouTube, por ejemplo, de todas las formas posibles, en todos los idiomas posibles, algunas que son justamente muy tipo New Age, con musiquita de fondo, con agüita corriendo, que a mí eso, no sé, no me entra. Otras que son muy didácticas, que va una persona rezando y va apareciendo el texto, entonces es muy fácil seguirlo. Hay otras versiones que ya llevan años, por ejemplo, se escucha la voz de un sacerdote, supongo yo, están todos grabados, y de estos tipos podcast
que tiene la gracia que uno lo puede poner más lento o más rápido según el ritmo que a uno le gusta rezar también, porque la oración tiene un ritmo y es un poco como la forma que vamos caminando, ¿eh? Yo me recuerdo en años que mi mamá trabajaba, iba a su trabajo y ella contaba, "Pero cuando estoy apurada me voy al trabajo y dice, voy a rezar el rosario, pero voy a rezar muy poco. Y rezaba lo mismo que cuando iba lento". Dice, claro, si es el ritmo, uno va por el llevando la oración. Claro, exactamente. Entonces, claro, hoy día existen tantas versiones que uno puede ir conduciendo el vehículo, caminando y siguiendo las oraciones. Y como el esquema es No, el y cada persona, mismo, va variando un poco y con los años uno se termina aprendiendo las oraciones, es la forma también una gran ayuda para orar, no solo pensar en el librito en versión oficial, sino que en todas estas otras técnicas que son, colaboran para la mejor oración. Y además, eh, cuando se tiene el ritmo de la vida comunitaria, el problema es cuando uno vive solo y reza solo, uno tiene su propia velocidad, entonces cuesta mucho engarzar con el ritmo de otros, pero cada vez más hay laicos que lo hacen, y eso es una gran riqueza, y cada vez más existe también la posibilidad de irnos contactando. Hace unos años atrás, en pandemia, rezábamos en la versión tradicional con un amigo por este medio y lo transmitíamos. Eh, bueno, existen todas las versiones posibles, pero excusas para orar no existen. Y esto, el oficio divino o liturgia de las horas, es liturgia oficial de la iglesia. No es una devoción, por lo tanto no es como el rosario, como el Vía Crucis, que son muy buenos, pero son versiones populares, ¿ya? Que uno podría decirlo de cualquier forma. Esto tiene una forma propia porque es liturgia. Es una liturgia que está en manos de todo el pueblo fiel. Entonces es espectacular. Como decía Gildo, las primeras vísperas del domingo, o sea, el sábado al atardecer aproximadamente, y el domingo al atardecer, las segundas vísperas, obviamente son las que tienen mayor solemnidad. Y ahí es donde, claro, lo ideal sería que entre concurso del canto y la participación de más personas. La experiencia me ha demostrado que una vez que uno le enseña a la gente a rezar la liturgia de las horas, no solo la valora, sino que la busca. Yo quisiera animar a quienes nos escuchan a que se acerquen a la liturgia de las horas. Hay hoy día más que hace unos pocos años atrás había muy poco material en internet, hoy día hay muchísimo material para poder enriquecer nuestra oración comunitaria. Bien, yo creo que hoy día hasta ahí tenemos más que suficiente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un como era en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, y por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.